Hola, ¿qué tal? El lunes 25 de diciembre de 2023, como iglesia celebramos la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. La misa del día, que se llama, tiene como evangelio al evangelista San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Es el prólogo del evangelio de San Juan. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos tiempos me ha llamado mucho la atención cómo los medios de comunicación social, cómo la propaganda nos muestra la Navidad. Y me ha dado pena, incluso en momentos de indignación. Por ejemplo, el comercial de Mercado Libre, acá en Chile, por si alguien lo ve de otro país y no sabe, usaron la hermosa canción Noche de Paz, la melodía, con otra letra nada que ver, absolutamente invitando al consumismo, que no tiene nada que ver con el espíritu de la Navidad. Muchos de los comerciales llamando a vivir el sentido de la Navidad es comprar y comprar regalos. El sentido de la Navidad no es comprar regalos. El sentido de la Navidad no es el viejito pascuero. El sentido de la Navidad es la inmensa alegría de que ha nacido el Señor, que ha nacido el Salvador. Es celebrar la alegría del nacimiento de nuestro Salvador. Es celebrar la alegría de lo que significa para nuestra vida que Dios se haya hecho hombre y haya venido a salvarnos y nos haya salvado. Ese es el sentido de la Navidad y eso nos tiene que llevar a vivir
como hermanos y hermanas, vivir la fraternidad, vivir la solidaridad, vivir la preocupación de unos por otros, unos y unas por otras, etc. Es decir, tiene que ver con otra cosa bien distinta a lo que nos muestra el comercio, la propaganda. En el noticiero que vemos acá en la casa, que no nos gusta, pero es el que se ve, porque tenemos mala señal, mala antena, el de Megavisión, y todas las noticias que me ha tocado ver cuando hablan de la Navidad que se acerca, es el tema de las compras navideñas, los distintos precios de los juguetes, es decir, nada, nada en referencia a Jesús. Yo creo que si nosotros no nos preocupamos de rescatar de manera obviamente pacífica y desde el testimonio de lo que significa la Navidad, nos preocupáramos de rescatar la Navidad, ¿qué bien haríamos? ¿Qué bien haríamos? Darle el verdadero sentido que tiene. Que la sociedad pueda experimentar la alegría de lo que significa para todos los cristianos y cristianas el nacimiento de Jesús. Ahora bien, en muchos hogares cristianos tampoco se habla de la Navidad desde Jesús, desde el acontecimiento salvífico del nacimiento de Jesús. En muchos hogares cristianos no hay pesebre, no hay niño Jesús. En muchos hogares cristianos, si uno le pregunta a un niño de qué se trata la Navidad, muchos niños hablarán del viejito pascuero, hablarán de los regalos que quieren. Sin embargo, seguramente muchos no van a hablar de que celebramos el nacimiento de Jesús. No dejemos que la Navidad pierda sentido para nosotros. Y creo que el Evangelio que la Iglesia coloca para la misa del día de Navidad, porque son 4 misas, está la misa de la vigilia de la tarde del 24, está la misa de la Nochebuena, está la misa de la aurora y está la misa del día. El Evangelio que se coloca, que es el prólogo de San Juan, es de una belleza, una profundidad. Yo no voy a alcanzar a decir todo lo que dice el prólogo. Sin embargo, para acercarnos a él con mayor hondura, qué importante es no perder nuestra capacidad de admiración. Tengo miedo cuando hablamos, por ejemplo, de la alegría que significa el nacimiento de Jesús, la alegría que significa que Jesús resucitó, la alegría que decimos tener todos los cristianos y cristianas. Es ¿realmente vivimos esa alegría? ¿Realmente se nos llena el corazón de gozo? Y si no se llena nuestro corazón de gozo, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos pasa con nuestra fe y esperanza? De repente nuestra fe y esperanza puede pasar por momentos de crisis, por momentos de agobio, por momentos de cansancio. Y tal vez estamos, yo creo que en un mundo tan acelerado, en que todo es tan rápido, que muchas veces podemos ir perdiendo esa hermosa capacidad de asombrarnos. Como el asombro de los niños pequeños cuando ven un pajarito, cuando ven un perrito, un gatito, cuando algo les causa gracia, cómo todo lo viven con tanta fuerza. Tenemos que ir rescatando ese corazón de niño que nos lleva a la admiración, que nos lleva a admirarnos de la grandeza de Dios, que nos lleva a ir profundizando también en esa admiración. No perdamos esta capacidad de admiración. Y este trozo del Evangelio de Juan, que no lo voy a ver en su totalidad porque no da el tiempo en un comentario, sin embargo, está tan lleno de belleza y de contenido. Digamos, algunas cosas que nos pueden ayudar también para ir profundizando en el sentido de la Navidad. Una primera cosa que quiero compartir es cómo este trozo nos habla de la preexistencia de la palabra. La palabra, ¿cierto? Que estaba en el principio, ¿cierto? Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Miren qué bonito esto. La palabra era Dios. Esta palabra, ¿cierto? El verbo de Dios se refiere al Hijo. Al Hijo. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
La palabra aquí hace referencia al Hijo. Y más adelante nos dice de esta palabra, dice varias cosas, pero más adelante dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo. Por lo tanto, cuando miramos con los ojos de la fe al niño Jesús puesto en un pesebre, estamos mirando nada menos a Dios mismo, el que existe desde siempre. Si hubo Big Bang, se dice que el Big Bang fue hace 14.000 millones de años atrás. Se dice que la Tierra apareció hace 6.000 millones de años atrás. Bueno, Jesús, la palabra, es desde antes de la creación. Existía desde siempre, porque es Dios mismo. Y acá vemos una cosa que me asombra, es la locura del amor de Dios. Locura entre comillas, ¿no? Ese amor tan grande que lo lleva a hacerse tan pequeño. Es Dios hecho hombre. No dejó de ser Dios, pero por decirlo de alguna manera, renunció a su condición divina para hacerse igual a nosotros. Decirlo de alguna manera, porque no son palabras tal vez exactísimas, hay mucho de misterio, ¿no? Sin embargo, se hizo en todo igual a nosotros, sin dejar de ser Dios, ¿cierto? Menos en el pecado. Pero en todo lo demás igual se hizo frágil, se podía enfermar, si se caía le iba a doler. ¿Se fijan? Es decir, se hizo vulnerable. Dios se hizo vulnerable. Y eso es muy impactante. Eso es muy impactante. ¿Ah? Entonces, es muy fuerte esto de impactante, asombroso. Es tanto su amor que Dios se hizo frágil, se hizo pequeño para salvarnos. El amor salvador. ¿Y sabemos cómo nos salvó? Y algo tan impactante, con muerte en cruz. Con muerte en cruz. Y sabemos que nos salvó porque resucitó. Sabemos que esa cruz es vencedora. Entonces, miren qué impactante. Lo pequeño que se hace Dios. Y dice, ¿cierto? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sabemos que Jesús se ha quedado en medio nuestro. Jesús no se mandó a cambiar en la ascensión. Jesús se quedó con nosotros. Jesús resucitado está siempre presente, siempre está con nosotros, está en nosotros, ¿cierto? El bautismo nos ha regalado esta habitación de Dios en nosotros, ¿cierto? Y está siempre presente y un día volverá en gloria y majestad. Hemos hablado más de alguna vez, ¿cierto?, las distintas presencias, presente en el otro, en el hermano, en la hermana, de modo especialísimo en los que más sufren, en los más pobres, en los más vulnerables. Presente en su palabra, presente cuando dos o más se reúnen en su nombre, presente en la Eucaristía. Jesús que está presente en medio nuestro. Y un día podemos gozar plenamente de su presencia por toda la eternidad, para siempre. Entonces miren qué hermoso. Miramos a Jesús, el niño de Belén, que ha nacido. Dios que ha puesto su morada en medio nuestro. Lo podemos contemplar con los ojos de la fe. Podemos con los ojos de la fe como retroceder en el tiempo y actualizar esa experiencia. Que esa misma experiencia que fue en un momento de la historia, la podemos hacer presente aquí, ahora, en la celebración de la iglesia. No presente históricamente, sino que hacer presente la gracia salvífica que significa el acontecimiento salvador de Jesucristo. Por regalo de Dios. Dios que se nos regala, Dios que se nos dona. Entonces, tan hermoso, tan fuerte, tan impactante, que la palabra, el verbo de Dios, el Hijo en la Santísima Trinidad, ha nacido. Se ve tan frágil, tan pequeño, tan tierno, la ternura de un niño. Es Dios diciéndonos,
quiero que nadie tenga miedo a acercarse a mí. Quiero que todos se sientan con la confianza de acercarse a mí. Por eso me hago pequeño, por eso llego pequeño. Y Jesús se conservó siempre humilde, siempre hizo su obra no poniéndose como una gran autoridad religiosa de la época, no buscó ser sacerdote, no buscó ser fariseo, no era levita, no buscó ser autoridad religiosa. Era en la época para la religiosidad judía un laico. Y desde la pobreza hizo su misión. Es decir, este Dios que se ha hecho pequeño y desde lo pequeño, ¿cierto?, nos trae la buena noticia, nos revela al Padre, ha venido a revelarnos al Padre. Miramos a Jesús y vemos al Padre. Conocemos a Jesús y es la mejor manera de conocer cómo es el Padre. Entonces, la misión de Jesús es maravillosa. Entonces, este niño que celebramos su nacimiento, miren lo que ha hecho. ¿Cómo no alegrarnos? Es tan triste que Jesús, muchos y muchas lo rechazaron. Nosotros también muchas veces lo hemos rechazado con nuestro pecado, lo hemos rechazado con nuestras, ¿cierto?, omisiones de cosas de bien que debimos haber hecho y no hemos hecho. Lo hemos rechazado, tal vez en el rechazo muchas veces a los más pequeños. Algunos tal vez, gracias a Dios, no han caído en eso. Hay tantas formas de rechazarlo. Cuando no acogemos su palabra, cuando no buscamos el celebrar nuestra fe, cuando dejamos de alimentarnos de Él. Hay tantas formas de irlo rechazando, tantas formas de no darle lugar en nuestro corazón. Cuando vamos cambiando los regalos y el viejito pascuero por el verdadero sentido de la Navidad. Sin embargo, tenemos fe. Y esa fe que tenemos tiene que ayudar para acogerlo cada vez con más fuerza y dejar que, entre comillas, dejarlo, ¿cierto? Porque Él es totalmente libre, pero respeta nuestra libertad, ¿verdad? Dejarlo que nos llene de su gracia, que nos llene de su alegría, que nos alegre el corazón con su verdad, que podamos acoger esta palabra de Dios hecha carne, que es Dios mismo. Una cosa que quiero terminar este comentario, porque da para mucho más, ¿no? Pero he dado un sentido hermoso de la Navidad, ¿no? Explicando este texto o meditando a partir de este texto. Fíjense, quiero contar una anécdota que yo la encuentro notable. Una vez un sacerdote me contó que llegó un niño y le preguntó qué significaba esto de que el verbo de Dios, ¿cierto?, estaba con Dios y era Dios. Ahí esto que estaba desde el principio. Y el sacerdote se empezó a enredar al tratar de explicarle al niño esto. Y el niño, cuando vio al sacerdote todo enredado, le dijo: disculpe, padre, lo que usted me quiere decir es que Jesús es la palabra que Dios tenía que decirle al mundo. El sacerdote quedó: sí, eso era lo que quería decir. Ya, me quedó claro. Y se fue el niño. Miren qué hermoso. Jesús es la palabra que Dios tiene que decirle al mundo. Tiene que decirle esto al mundo para que nuestra alegría sea plena, para que estemos llenos de entusiasmo, para que le demos mucho sentido a nuestra vida. Esta vida que va camino a la plenitud de la vida, que es en el gozo eterno del reino de Dios. Es la palabra que Dios nos tiene que decir de sí mismo para que nos sepamos siempre amados y amadas por Él, que podamos tener mucha confianza puesta en Él, porque nos sabemos desde la fe, desde la esperanza, profundamente amados y acompañados por Él. Vivamos con alegría esta Navidad, rescatemos en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, rescatemos el sentido de la Navidad. Que Dios, lleno de ternura, los bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.